Y como saben, Jessica Santiago Rentas hace un podcast conmigo semanalmente, cuando no está molesta conmigo. Este, se llama Recursos Humanos con Calle. Y estoy con Jennifer Álvarez Jaimes también. Ok, Jennifer, tenías unas cuantas preguntas sobre el Sí, tema. mucha gente me ha escrito, Jessica, y creo que es importante explicar porque la gente no sabe cuándo le corresponde recibir el bono de Navidad. Tiene que ver con unas horas trabajadas, tiene que ver cuando te reclutaron para ver qué ley te aplica. Así que si nos puedes dar como que el crash course de cómo aplica el bono de Navidad y quién lo puede tomar. Claro, Jennifer, y bueno, todas las anteriores. Pero lo primero que es importante mencionar es que el año bono o el que se utiliza para este cálculo es un periodo diferente al año natural o al año calendario de enero a diciembre. Las horas se van a considerar desde el 1 de octubre del año anterior, por decirlo así en este caso del 2024, al año corriente, septiembre 30. Así que ese es el año de año bono. En el caso de las personas que fueron contratadas antes de la ley número 4, conocida como la reforma laboral, pues en efecto tienen un cálculo diferente. Esas personas tienen que haber trabajado durante ese periodo 700 horas o más para ser elegible. ¿Cuánto les toca? Va a depender también de la cantidad de empleados que tenga el patrono. Esos patronos que tienen 16 empleados o más, entonces cobran un 6% de su salario hasta un máximo de $10,000, que son los famosos $600. En el caso de patronos que tengan 15 empleados o menos, cobran un 3% de su salario hasta el tope de 10,000, que por eso son los $300. Aquellas personas contratadas después del 26 de enero del 2017, pues entonces ahí tienen que trabajar en ese mismo año bono 1,350 horas para poder clasificar para el bono. En este caso, los patronos que tengan más de 20 empleados van a pagar un 2% de su salario hasta 600. Empleados que tengan 20, patronos que tengan 20 personas o menos empleadas, pues van a pagar entonces un 2% hasta un tope de 300. Y esos empleados que sean contratados y sea su primer año de bono, el patrono puede pagar el 50%. Es decir, vamos a suponer que es un empleado que fue contratado en este año periodo bono, clasifica para el bono del 2025, es un patrono pequeño que le corresponde después del cálculo los $300. El patrono puede pagar 150, o sea, el 50% de ese primer año solamente. ¿Ok? Que sea y si no es elegible, porque a veces se confunde, vamos a suponer, bueno, este año es su primer año, pero no llegó a las horas, se quedó en 1,200 horas. Pues el segundo año no le vas a pagar el 50% porque en ese año le corresponde el bono. El segundo año se lo tienes que pagar completo. ¿Ok? Así que básicamente eso más o menos es el cálculo. Es un poco técnico e incluso a veces es bien complicado, sobre todo para los patronos que tienen estos dos tiers, ¿no? Que tienen empleados antes y después de reforma, porque también para sacar este cálculo hay que ver cuántos empleados tiene en ese momento o que haya tenido durante 26 semanas. En un caso dice 27 semanas o más, que es en el caso de antes de reforma. En el caso de reforma, 26 semanas o más que haya tenido esa cantidad de empleados durante el año o activo al momento de pagar el bono. Eso es lo que te va a decir si estás clasificado como un patrono de más de 21, en ese caso, por ejemplo, o de 20 empleados o menos. Así que, sobre todo esos patronos que tienen, ¿verdad?, de las dos áreas, contratados antes y después de reforma, es un poco complicado hacerlo. Y imagínense en los empleados, a veces es un poco complicado que va a depender entenderlo. del momento que te contrataron, si fue antes del 2017 o después, de la cantidad de empleados que tenga la empresa y de la cantidad de horas que has trabajado. De Correcto. eso depende qué tipo de bono puedes recibir. Correcto. Y por lo menos el Departamento del Trabajo lo que ha dicho es que 236 empresas de un total de 272 solicitaron una exención. Esas 236 se le autorizó la exención para no tener que pagar el bono. Que fue menor que la del año pasado, según dice el reportaje. Así que eso dentro de todo es una buena noticia, ¿no? Bueno, a veces porque ya las otras no existen, así que depende. Bueno, no Las vamos otras a ser 25. negativos, vamos a pensar de que están bien económicamente depende, y no lo depende. solicitaron. Depende, esperemos que sí. De hecho, sé de una de seguridad, creo que Capitol, que la pagó. No lo vi, exacto, no lo vi en el listado. Así que qué bueno que, Claro. que Capitol pudo pagarla. Algo más que nos falte del bono de Navidad. ¿Hay alguna pregunta importante del bono de Navidad que no te hayamos hecho, ¿Qué pasa Jessica? si después del 15 de diciembre, que es el lunes,
tú tienes esos 3 elementos que acabas de explicar y el patrono no te ha pagado, ¿qué puede hacer el empleado? En ese caso, definitivamente yo siempre le digo que vayan al departamento de recursos humanos antes de ir al departamento de recursos humanos del trabajo, ¿no? A nivel de estado, porque pues estos patronos que no cumplieron pueden pagarlo, lo que pasa es que van a tener una penalidad. Entonces, en ese caso, los Ok. que paguen dentro de los 6 meses posterior a la fecha límite del 15 de diciembre, pues entonces tienen que pagar el tiempo o sea, tienen que pagarlo 1.5 adicional, de verdad, de lo que se supone. Y si te pasas de esos 6 meses, es el doble del bono. Así que básicamente esa es la penalidad para el patrono cuando no se paga a tiempo. Ok, Y- pero si vas al departamento de recursos humanos de tu compañía o de tu empresa y no te dan respuesta, pudiese ir al departamento del trabajo Es el de foro. Puerto Rico, Ujú. que está ahí en Atorrey y tiene oficinas regionales, a hacer como una reclamación. Claro, el Departamento del Trabajo tiene sus diferentes ramas y dentro de eso están normas y salarios, entre otras, que es donde, y que incluso es el foro administrativo que se utiliza para cuando hay algún incumplimiento dentro, ¿verdad?, de la mayoría de las leyes laborales, porque también está la unidad antidiscrimen, que digo que es una rama del Departamento del Trabajo también. Pero en efecto sí, pudiesen entonces ir ahí a hacer una reclamación para que entonces el Departamento del Trabajo haga lo propio, ¿no? Y revise qué es lo que está pasando en ese caso. Ujú. Había una investigación que había hecho Sembrando Sentido, que es la organización sin fines de lucro de Isel Mace, que había hecho una evaluación de si hay una tendencia a que el Departamento del Trabajo pues de estas exenciones sin verificar bien, ¿verdad? La información o los libros de las compañías, o que el gobierno a veces da pues contratos a estas compañías que después incumplen con pagar el bono. ¿Tú crees que hay oportunidad para mejorar ese sistema de fiscalización o lo que está ahora establecido pues está funcionando? Mira, yo no tengo el detalle de cómo fiscalizan, no te tengo que ser honesta. Yo sí te digo que la fecha límite para poder someter esta información es el 30 de noviembre. Y para ser honesto, ¿verdad? Del 30 de noviembre al 15 de diciembre, pues, Son 2 pues semanas no es tantísimo tiempo, dependiendo de la gente que tú tengas solamente, para ¿verdad? analizar esos Para analizar informes. esos datos, correcto. Ahora, se dice también que denegaron varias, así que pues el trabajo se hizo. Si fue con ese análisis o ese detalle que uno esperaría, pues no sé. Lo que pasa es que como obviamente esto corta, como hablamos, el 30 de septiembre, pues el patrono se tiene que preparar, pero tal vez lo pueden mover un poquito porque yo pienso que 30 días, octubre, quizás hasta el 15 de noviembre, pudiese ser, todavía darle un poquito, pues, más tiempo, 15 Sí. días, pues casi un mes al Departamento del Trabajo para que entonces pueda hacer un mayor análisis si es que pues no estuviese en este Aquí lo momento que dice cumpliendo. es que 25 empresas se les denegó Ujú, y el año pasado se le había denegado la exención a 17. ujú. Pero ciertamente 2 semanas para evaluar esos números quizás deberían entregarle un poco Bueno, antes. y antes realmente, porque obviamente la lista sale bien cerca de la fecha límite, pero no Ujú. estamos todavía a 15. ¿Te ha pasado que un patrono dice, pero si yo bote ese bambalán, tengo que pagarle, no voy a pagar nada, que me lleve al departamento del trabajo mejor? Pues mira, esto es un cálculo. Así que no es una cuestión de performance. A esto, ¿verdad? Es un derecho, el bono de Navidad es un derecho que Por se ley. hizo con la ley, así que no va atado a ningún bono de desempeño, de producción ni nada por el estilo, incluyendo empleados inactivos. Así que qué bueno que trae ese caso, Jay, porque pues hay compañías que a veces dicen, pero de verdad que yo le tengo que pagar a esta persona que en efecto, que despedí o que ya no está conmigo, renunció, lo que fuera. Si cumple con las horas trabajadas, sí. Así que Ujú. la respuesta es sí. Si esa persona trabajó durante el periodo de año bono y cumplió con las horas trabajadas, hay que pagarle el bono, aunque no sea un empleado activo. Claro, que ese año se termina, ya después de eso, si no le haces un rehire y no lo vuelves a contratar, pues no le vas a pagar más nada. Pero sí ese año donde es efectivo el bono y esa persona trabajó, si trabajó las horas, le corresponde. Aunque me haya demandado en los tribunales por ley 80. Le corresponde. Todavía para la ley 80 no tiene una nota donde dice, mire, mientras haya un caso o vaya pasando algo, está exento. Pues no, Aunque me haya demandado por ley 100. tampoco le corresponde. Aunque sea un bambalán que tenga un registro de que llegaba tarde todos los días. Esas cosas pasan. Y hay Pero que pagarle el bono hay con que todo eso. pagarle el Si bono. cumplió, pues... Exactamente. Si Sí, cumplió con si las hizo horas la trabajadas. hora, toca. Y si se Sí, muere, porque los y si se requisitos de muere, a elegibilidad- los hijos, Si se muere, se hereda también. a la descendencia. Como todo, exacto. Tiene que entonces en ese caso reclamar. ¿Te ha pasado eso? Que un patrón diga, no le voy a pagar, que me lleve al departamento de trabajo y ya. Tal vez que esté un poquito molesto por tener que hacer un pago a una persona que en efecto pues no cumplió, ¿verdad?, las expectativas o la productividad que el patrón Qué esperaba. bonito la recursos humanos siempre, más rayo parta. Pero, Este. pero lo paga. O sea, puede ser que pues firma el cheque con las muelas de atrás, pero cumple, sí cumple. Obviamente porque tiene una persona de recursos humanos que le dice, tienes que cumplir. Muy bien.
Ujú. Jessica, te puedo hacer una última pregunta sobre ese tema del bono. Claro, ¿Tú pagaste el bono? obvio. Sí lo pagué, sí lo pagué. Gracias a Dios. Si Más no, las vale, redes bueno. sociales estarían inundadas, las redes sociales. No, mira, yo digo que gracias a Dios, pues mira, no me toca ni tan siquiera hacer el ejercicio, ¿verdad? Pues lo puedo pagar. Pero mi número es bien pequeñita, nosotros somos un team bastante pequeño, así que sí, lo pagué. Yo no me pago el bono a mí mismo, porque obviamente yo soy empleado de Jaguar. Yo no me lo pagué, Y- pensando en eso, yo no me lo pagué a mí. Pero por eso, entonces, me da risa porque entonces me dicen, pero Jake tiene que cumplir con la ley. Y yo, pero el único que va a Exacto. reclamar soy yo. Me dice, cumple con la ley igual. Exacto. Y me enviaron 300 pesos. Sí. Tienes toda la Ah, esa razón. fue la llamada Sí. ahorita. Tienes toda la razón, me voy a mandar el mío también ya mismo. Pero ¿sabes qué? Es bien importante. Hay personas que a veces si cometen el error, pagan bonos de desempeño, ¿verdad? Y lo pagan todo o incluso lo pagan antes y está incluido el bono de Navidad. Dice, bueno, si te estoy pagando un bono de $2,000 o de 1,500, ahí tú estás metiendo el bono de Navidad. Pero tienes que dejarlo saber, tienes que Mm. documentarle al empleado, mira, en este bono que te estoy pagando ahora Ujú. está el bono de incluido Navidad. Correcto. Veo. Aunque sea, o sea, de 2,000 pesos. Así que Ay, de Dios esos 2,000 están los 300 o están Ya. los 600 Ya. Gracias, Jessica. a la orden. Bueno, ya escucharon. Tienes esperanza hasta el 15 y si no, pues vaya y reclame. Bueno, vamos a decirlo así. Lo peor del mundo es ver al jefe tortoso que no paga bono. Jefe tiene yate, tiene Jet. expenses, tiene avioncitos, se pasa subiendo fotos de Pero mira, sus Jay, tú viajes. sabes que el puertorriqueño gana $1 y gasta 3. Sí. Aquí nosotros tenemos la mala fama también de que nosotros andamos con cosas que no podemos pagar, así que eso también es importante mencionarlo. Sí. Es verdad, puede ser que lo haya cogido a crédito y cualquier cosa, pues nos vamos a capítulo 6, digo, a capítulo 7 y para cara. Bueno, hubo 11. Porque hay 11 gente que se de- tira para el 11 para que exacto. te tiren para el 7. Bueno, por si acaso dije lo de los hospitales no por nadie ni nada en particular. Es porque en estos días ha habido unas denuncias de eso Han llegado, sí. de hecho lo dijo al aire, el muchacho que es portavoz de los enfermeros y las enfermeras en Puerto Rico estuvo hablando de Bueno, eso. y aquí en la lista estaba revisando, y había un hospital, el Hospital San Jorge está exento de pagar, así que... Sí, pidió exención. Y se la aprobaron. Nice, ok. Bueno, más seguro, tío, el Hospital San Jorge acaba de ser adquirido. So, Ujú, ujú. de seguro había unos asuntos. Bueno, hay que decirlo, si tú eras un hospital de niños, Y hay menos natalidad. es cierto, y de hecho cambió ahora a ser un hospital también de adultos. O sea que San Jorge ahora ha tenido que cambiar eso porque la verdad es que no hay suficientes niños en Puerto Rico.